Muy buenas tardes, mi nombre es Matías Langerfeld y les doy la bienvenida a una nueva edición de Kilómetro Cero Noticias. Siendo las 5:30 de la tarde y con 23 grados en la capital Santiago, comenzamos a revisar los titulares de hoy. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, confirmó que votará a favor en el plebiscito constitucional de salida. Esto pese a haber criticado el trabajo del Consejo, en especial por algunas enmiendas impulsadas por el Partido Republicano. Hoy el Senado despachó las 14 observaciones del Ejecutivo a la Ley de Usurpaciones, entre las que se incluye la eliminación de la legítima defensa privilegiada. Ahora el proyecto pasará nuevamente a la Cámara de Diputados. El Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile comunicó que la paralización que habían programado para mañana jueves se posterga para el 24 de noviembre. El Banco Central discutirá sobre cuánto disminuir la tasa de política monetaria. Expertos creen que lo apropiado sería reducirla en 75 puntos base. Alrededor del mediodía, la alcaldesa de Providencia y posible carta presidencial de la UDI, Evelyn Matei, confirmó que votará por la opción a favor de la propuesta constitucional en el plebiscito del 17 de diciembre. Ahora, respecto al proceso que estamos viviendo, la primera pregunta es, ¿nos une como sociedad? Y yo debo confesar que siento frustración por el hecho de que este proyecto efectivamente no haya recibido un respaldo más amplio, un acuerdo más amplio. Eso es un tema frustrante. Pero en este momento ya hay un texto y por lo tanto yo me he dedicado a estudiar a ver qué es lo que voy a hacer yo en materia de eso. Y yo voy a votar a favor. Y voy a votar a favor porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto. Y la verdad es porque creo que además este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país después de 4 años en que hemos estado bastante paralizados. La declaración generó respuestas como la del ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien por medio de Twitter comunicó lo siguiente: Chile necesita que los liderazgos más importantes del país se sumen al proyecto constitucional y la decisión de Evelyn Matei de votar a favor es una gran noticia para todos. Ahora, a trabajar juntos para convencer a los chilenos por qué este texto es mejor para Chile. Seguimos con noticias nacionales. Tras casi 3 horas de votación, el Senado aprobó los 14 vetos que el Ejecutivo realizó al proyecto de ley de usurpaciones. El detalle nos lo trae Esperanza Berríos desde el Congreso Nacional en Valparaíso. Hola, Esperanza. Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy Así bien, es, acá estamos en el Congreso, en donde ayer se aprobaron 10 de las 14 observaciones sobre el voto de ley de usurpaciones emitidas por el Ejecutivo. Es una cuenta bien positiva para el gobierno y para nuestra ministra Carolina Toa. Sin embargo, el único veto que fue rechazado por la Comisión de Seguridad fue el de suprimir la legítima defensa privilegiada. Sin embargo, durante la jornada de esta mañana se votó los 14 vetos presidenciales emanados por el Ejecutivo, en donde los distintos senadores dijeron su postura a favor o en contra. Ojalá logremos los 2 tercios, ojalá el oficialismo se ponga del lado correcto y no apoye las partes negativas del veto, y claramente aquellos elementos que sí nos parecen positivos los vamos a aprobar, y eso lo veremos a continuación. Delito se comete sin violencia, pero afecta a la propiedad, es distinto para la sociedad y para el derecho penal, que sí se emplea la fuerza y además se afecta el dominio. Eso hace que merezca un tratamiento distinto, tal como lo contempla el veto presidencial. Tras la votación, todos los vetos presidenciales, es decir, los 14, fueron aprobados por la Cámara del Senado. ¿Hasta cuándo el gobierno, en vez de colaborar con la agenda de seguridad, en vez de celebrar que la Comisión de Seguridad este año ha aprobado 12 proyectos de ley, el año pasado a esta fecha 3, el gobierno finalmente termina remando para quienes delinquen y no a favor de las víctimas?
Yo creo que este es un avance para tener una buena legislación y una legislación más eficaz, para defender de mejor manera a las víctimas, para que el Estado actúe de forma eficaz y justa. Desde ese punto de vista consideramos que como está saliendo el proyecto, si la tramitación en la Cámara es similar a como fue en el Senado, va a ser mejor. Finalmente, el proyecto con veto presidencial fue despachado a la Cámara de Diputados. Esta la revisará a la vuelta de su semana distrital. Para Kilómetro Cero, informó Esperanza de Ríos y Emilia Carril desde el Congreso. Muchas gracias a nuestras periodistas que se desplegaron en Valparaíso. El presidente se reunió con la Sociedad Nacional de Agricultura, donde anunció una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y además realizó varios comentarios sobre la coyuntura nacional. Más información con Ángel Guarelo. El presidente Gabriel Boric se reunió hoy miércoles con la Sociedad Nacional de Agricultura en el contexto de la versión número 19 del Encuentro Nacional del Agro, donde, además de felicitar a los empresarios de la asociación por su trabajo y hacer un resumen de las colaboraciones público-privadas respecto a la agricultura, se refirió a diferentes temas de la coyuntura nacional. Yo cuando viajo al extranjero es impresionante las ganas de la disposición que hay para invertir en Chile. Y algunos pensarán que no, es que en Chile gobierna un joven de ultraizquierda y que por lo tanto es medio peligroso invertir ahí. No, eso no es un problema. Además no es cierto, no es cierto ni tan joven ni de ultraizquierda. De izquierda sí. El presidente criticó además la falta de acuerdo en política, haciendo mención a la estancada reforma del sistema previsional en el Congreso. No puede ser que por la incapacidad de quienes estamos en política profesionalmente perjudiquemos a nuestros habitantes. El caso de la reforma de pensiones es, yo diría, uno de los más emblemáticos. 10 años discutiendo para aquí y para allá y no logramos sacarlo adelante. ¿Y cuánta gente ha fallecido sin tener una pensión digna? El mandatario aprovechó la instancia para felicitar el trabajo realizado por Carabineros y la PDI en la macrozona sur, el que calificó de un lujo. No vamos a estar tranquilos mientras siguen habiendo atentados en la macrozona sur. No vamos a estar tranquilos. En eso pueden tener certeza. El mandatario además confirmó una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el día jueves 2 de noviembre de la próxima semana. El tema que el gobierno chileno buscará abordar será el fortalecimiento de los lazos de cooperación económica en materia de agendas limpias, así como también los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente. Pasando a la agenda económica, las deudas morosas han aumentado en un 1,9% en el tercer trimestre de este año, de acuerdo a un informe emitido por la Universidad San Sebastián y Equifax. La nota es de Aurelio Astroza. El número de deudores morosos aumentó a 4.098.248 personas en el periodo julio a septiembre de 2023, lo que representa un aumento de un 1,9% respecto al trimestre anterior, según cifras entregadas en el 42º informe de deudas morosas de la Universidad San Sebastián junto a Equifax. Las deudas morosas corresponden a deudas impagas de operaciones crediticias informadas, tales como créditos de consumo e hipotecarios, cuotas de deudas comerciales, pagarés, entre otros. Ignacio Bunster, director de Asuntos Corporativos de Equifax, se refirió a este aumento, cuya magnitud no se observaba desde junio de 2020 en plena pandemia. Lo más relevante es que se produjo un aumento muy significativo en el número total de morosos. En todos los segmentos hubo un incremento, siguiendo más o menos la tendencia de los últimos informes, pero lo más relevante es que fue un salto como no habíamos visto desde el segundo semestre del 2020. El monto de la mora también evidenció un alza de un 5,2%, llegando a $9 millones, lo que corresponde al mayor incremento desde diciembre de 2020. Desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián se refirieron a este preocupante escenario. Por lo tanto, estamos en una situación que es súper crítica y para poder abordarla tenemos que impulsar necesariamente políticas pro inversión, pro ahorro y pro crecimiento, porque las cifras macroeconómicas muestran que cuando aumenta el empleo, que cuando aumentan los salarios, como ocurrió por ejemplo en el periodo 2003-2013, y cuando crece la economía, también cae la morosidad. Con el aumento de la morosidad en todos los tramos etarios y teniendo en cuenta el escenario económico actual en nuestro país, le consultamos al decano de la Universidad San Sebastián sus proyecciones al respecto. Si vemos la tendencia con un desempleo que hoy día llega al 9%, es decir, 890.000 personas desocupadas, 130.000 más
que hace tan solo 12 meses atrás, lamentablemente lo más probable es que la morosidad siga al alza, no importa cuántos borronazos se hagan, porque aquí lo realmente importante es retomar el crecimiento y las proyecciones de crecimiento para nuestro país son exiguas. Estas cifras reflejan un deterioro en el sector económico y laboral que preocupan a los especialistas y que requiere de medidas gubernamentales, de políticas públicas y empresariales. Durante esta jornada, el Banco Central, en una reunión clave, discutirá sobre cuánto disminuir la tasa de política monetaria. El mercado y los expertos opinan que lo apropiado sería reducirla 75 puntos base. Benjamín Chávez nos trae los detalles. Este miércoles 25 de octubre, el Banco Central tendrá su reunión mensual para discutir cuánto se reducirá la tasa de interés utilizada para evitar el deterioro del peso, cuya decisión será dada a conocer mañana. El 6 de septiembre pasado ya se había aplicado una reducción de 75 puntos base para llegar a un 9,5%. Algunos expertos, como el Grupo de Política Monetaria, recomiendan que la tasa disminuya la misma cantidad, alcanzando un valor de 8,75%. Las razones serían que las proyecciones para el crecimiento de este año serían negativas y más bajas de lo presupuestado en septiembre. Además, habría una caída de precios, un debilitamiento del mercado laboral y la actividad económica, y factores nuevos como el conflicto bélico entre Israel y Hamás. Esta reducción tendría efectos tanto en términos de inflación como en los consumidores. Debemos recordar que el Banco Central está mandatado para mantener a raya la inflación. Ese es su principal mandato constitucional. Una vez que estos efectos están quedando atrás, ¿no es cierto?, vale decir, el proceso inflacionario está siendo contenido, es obligación del Banco Central también paulatinamente empezar a bajar las tasas para ir reactivando la economía. Con tasas muy altas, entre comillas, podríamos decir que tenemos una economía que tiene sus motores apagados y por ende el desarrollo del país también se ve afectado. De hecho, la última recomendación de los expertos es efectivamente volver a bajar la tasa en 75 puntos básicos. Entre otras recomendaciones, el Grupo de Política Monetaria sugirió terminar la compra de dólares por parte del Banco Central para frenar el alza de la divisa internacional con la intención de presionar menos el mercado cambiario y seguir la trayectoria de bajas en la tasa. Cuando tú tienes un mercado de capitales pequeño, cuando el Banco Central está comprando dólares, naturalmente tiende a llevar el tipo de cambio más arriba. Por lo tanto, ahí yo estoy en línea con esa idea de suspender ese proceso de compras porque el tipo de cambio muy alto es contractivo, encarece, ¿no es cierto?, los productos y probablemente habría que esperar un momento más apropiado, dada la coyuntura particular, suspenderlo para también ayudar también por esa vía a recuperar la economía. Aunque anteriormente el mercado preveía cerrar el año con un valor de 8%, ahora se espera que la tasa de interés finalice en una cifra mayor, 8,25%. Bueno, a continuación nos vamos a una pequeña pausa, pero sigan en compañía de Kilómetro Cero Noticias, porque a la vuelta tendremos más noticias de Chile y el mundo. Bienvenidos nuevamente. Desde el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile afirmaron que se depone la movilización que estaba programada para mañana jueves para el 24 de noviembre. La nota es de María Ignacia Olave. Este lunes, los controladores del tránsito aéreo de Chile anunciaron una posible paralización para el día jueves 26 de octubre, siendo esta la segunda del mes.
y se llevaría a cabo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, afectando así a todos los aeropuertos del país, situación que generó preocupación debido al fin de semana largo que se viene esta semana y lo que podría significar para los futuros pasajeros. Entre las principales peticiones que tienen desde los controladores aéreos son una solución a problemas técnicos, una mayor inversión en infraestructura y equipos y reactivar las conversaciones y las mesas de trabajo para la promulgación de la ley que se trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera sobre disminuir la jornada laboral a 32 horas. Sin embargo, desde la directiva del Colegio de Controladores Aéreos del país, anunciaron su decisión respecto al paro del día jueves y el resultado si es que va o no va esta movilización. Hay 228 votos a favor de poner las movilizaciones hasta el 24 de noviembre y con un 68% de los votos emitidos. Se logró un acuerdo en la elaboración de un programa de trabajo para lograr cumplir con las peticiones en torno a mayor inversión, capacitación y dotación del personal del control de tránsito aéreo. Esta inversión tendrá un costo cercano a los 32.000 millones entre el periodo 2024 y 2030. Dentro de las razones para deponer la movilización fue no afectar el normal desarrollo de los Juegos Panamericanos y por la gran cantidad de pasajeros que viajarán debido al fin de semana largo. Ya que este tema sigue en desarrollo, desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez entregaron recomendaciones. Los pasajeros deben revisar los canales oficiales de las aerolíneas como son la página web o incluso los correos electrónicos que les puedan enviar a los pasajeros y por supuesto verificar el estado de su vuelo antes de venir al aeropuerto para así poder tener una buena experiencia de viaje. El Colegio de Controladores seguirá manteniendo posibles movilizaciones hasta que consideren que las inversiones ofrecidas se realicen de manera concreta. Bueno, a continuación ya pasamos a noticias internacionales. Se ha generado gran expectación con los resultados de la primera vuelta presidencial en Argentina y la posterior segunda vuelta entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el polémico libertario Javier Milei. Para hablar de este tema nos acompaña nuestro periodista José Miguel Martínez. José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Matías? Muy bien también. Cuéntanos, por favor, qué es lo que está pasando en Argentina. Se habló mucho de las encuestas también, pero finalmente es Sergio Massa el que lideró la primera vuelta. Sí, es cierto. En un principio las encuestas en Argentina hablaban más bien de, claro, que ahí van a pasar tanto Milei como Massa, pero en ese orden, primero Milei y luego Massa. Finalmente, con los resultados del pasado domingo, Massa logró la primera mayoría y irá a segunda vuelta con Javier Milei. También se han producido una suerte de especie de miedos en el sentido de que se considera que las propuestas de Milei pueden llegar a ser como un tanto peligrosas para lo que esperan a ciertos votantes y que eso en parte podría llegar a explicar la diferencia de votos entre ambos candidatos. Sí, claro, recordemos que algunas de las propuestas más importantes de Milei incluyen, por ejemplo, dolarizar la economía argentina, es decir, pasar de peso argentino a dólar estadounidense y cerrar el Banco Central. O sea, no estamos hablando de un bono o algo chico, es importante. Sí, de todas maneras. Y claro, bueno, otra de las razones que podrían explicar un poco el triunfo o el parcial triunfo que tiene hasta un momento Sergio Massa tiene que ver con las propuestas que ha hecho, con los planes que ha ejecutado el actual ministro de Economía de Argentina con respecto a, por ejemplo, la devolución del IVA en cuanto a los productos de la canasta básica, también el aumento de los bonos a los jubilados y a los desocupados, que al final algunos ven como una buena medida económica y los detractores del gobierno y del kirchnerismo en general lo ven más bien como una táctica desesperada para conseguir más votos de cara a la segunda vuelta. Sí, por ejemplo, se habían visto hasta incluso algunos letreros en las calles por parte del gobierno provincial diciendo usted elige si quiere mantener el bono o no, incluso se llegó a generar polémica por eso. Sí, de todas maneras se llegó a generar polémica por eso. O sea, ha sido una elección bien dura para ambos candidatos y claro, ahora queda ver también el tema de cómo van a llegar a conseguir votos. O sea, primeramente, esta misma mañana, esta misma tarde, la candidata de la centro-derecha, que fue la tercera mayoría, Patricia Bullrich. Y que recordemos que en la primaria, Bullrich fue quien salió en segundo lugar. Sí, de hecho, justamente. Aunque de todas maneras las encuestas de todas maneras señalaban que iban a pasar Massa con Milei. Ya. O sea, se había dado un poco vuelta la situación en ese sentido.
Pero claro, Patricia Bullrich hoy día dijo justamente que le da su apoyo a Milei. Y escuchemos las palabras que tiene la ahora ex candidata de la centro-derecha. Nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Bueno, con respecto a los otros dos candidatos que quedaron en la contienda, que fue el peronista disidente Javier Schiaretti y la izquierdista Miriam Bregman, ninguno ha manifestado un apoyo explícito por ninguno de los dos candidatos. De todas maneras, Miriam Bregman dijo básicamente que Milei y Massa no eran lo mismo, en una clara referencia a que, en su opinión, Milei es más peligroso que Massa, por lo menos. Pero a pesar de que Bullrich ya definió su apoyo por Milei, Bullrich pertenece a una coalición mucho más amplia, que es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio está compuesta por los radicales principalmente y por el PRO, que es el partido del expresidente Macri, que al que pertenece Patricia Bullrich. Estos partidos, esta decisión planteada por la ex candidata, podría llegar a suponer una fractura en la coalición y muchos hablan incluso de una posible ruptura de la coalición, lo que supondría un cambio de todas maneras importante. Por lo tanto, de todas maneras queda mucho por ver en cuanto a las elecciones, especialmente en este electorado de Patricia Bullrich, que es tan diverso en el sentido, como te explicaba, el tema de los radicales y el tema del PRO. Así que quedará por verse qué vendrá de aquí al 19 de noviembre. Sí, no, una situación muy distinta me parece a lo que hay acá en Chile. Una extrema derecha que ha tomado más protagonismo y una división entre la derecha tradicional. De todas maneras, hay que estar muy atentos a lo que pasa en Argentina. ¿Me recuerda la fecha de la segunda vuelta? La fecha va a ser el 19 de noviembre de este año. Ya, perfecto. Entonces ahí estaremos atentos. Muchas gracias, José Miguel, por este comentario y continuamos con las noticias en Kilómetro Cero. Sin duda, la noticia de la semana ha sido el inicio de los Juegos Panamericanos y los excelentes resultados obtenidos por el Team Chile en las distintas disciplinas. Sin embargo, hay una competencia que todavía no ha iniciado y que sin duda dará que hablar. Se trata del hockey césped femenino. La selección chilena el año pasado completó una primera participación histórica en el Mundial en Países Bajos y este año esperan poder quedarse con el oro en los Juegos Panamericanos. Esto las clasificaría de manera directa a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es por esto que nos encontramos hoy con Francisca Tala, jugadora de Alamni y de la selección chilena. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, súper. Cuéntanos, me dijiste, estás instalada en la Villa Panamericana. ¿Cómo se vive este tiempo, este rato, a un poquito más de 24 horas del debut? La verdad que, bueno, ya llevamos hartos días acá en la villa, han sido días muy entretenidos, vivir con todos los deportistas de todos los países es increíble, ver a tus ídolos deportivos de todos los deportes, tanto chilenos como de otros países, un sueño. Y bien, estamos a puertas ya de nuestro debut mañana a las 7:30 de la tarde y nada, muy entusiasmadas con lo que viene. Para contar a la gente, recordarles, mañana a las 19:30 horas, la selección femenina de hockey césped debuta frente a México en el Estadio Nacional. Y te quería preguntar sobre la cancha. ¿Qué tan importante es tener un recinto nuevo como la cancha del Estadio Nacional para esta competencia? Mira, por varias razones. En primer lugar, porque el tener una cancha pública nacional abre las puertas a que el hockey deje de ser un deporte elite, como se conocía, y le abre la puerta a todo Chile para poder practicarlo, cosa que sin duda va a traer muchos beneficios, porque al ser un deporte colectivo, uno puede venir de donde sea, tener las características físicas que cualquiera puede tener y ser bueno para el deporte. Entonces, es un beneficio para todos poder contar con una cancha
cancha nacional y sin duda eso va a tener beneficios a futuro en cuanto al crecimiento de nuestra disciplina. Y con respecto a que tengamos esta cancha de este nivel, la verdad que es un sueño, nos permite ser sede hoy día de los Juegos Panamericanos, también del Mundial Sub-21 que va a ser este año en diciembre, postular a mundiales adultos, Juegos Olímpicos. Tenemos una infraestructura que no le puede envidiar a ningún estadio en Europa, en las grandes potencias mundiales. Así que la verdad que tenemos un estadio 10 de 10 y con 2 canchas que están a nivel muy profesional. Pasando ahora un poco a la competencia, ¿cuáles son las expectativas de ustedes para los Panamericanos? Te escuché hace poco hablando con Pedro Carcuro de que ustedes esperan ir sí o sí por la medalla. Sí, nuestro objetivo desde el principio de este año, una vez terminado el Mundial, de hecho, era clasificar a los Juegos Olímpicos. Quedamos con esta vibra de querer jugar al alto nivel y a alta intensidad plasmada. Entonces, claramente nos pusimos como objetivo lograr esa medalla de oro que nos clasifica directo a los Juegos Olímpicos. Entonces, queremos llegar a esa final, queremos hacer nuestro mejor desempeño en cada partido para poder estar en esa final y la verdad que se viene un torneo difícil, pero sin duda que tenemos harta esperanza de llegar a esa final y conseguir ese oro. Recordemos que el grupo B de la competencia femenina del hockey césped en estos Panamericanos lo integran Chile, además de México. Recordemos el debut mañana 19:30. El sábado se jugará contra Canadá también a las 19:30 y en el mismo horario contra Cuba el lunes. Chile actualmente se ubica como la segunda mejor selección del continente según el ranking internacional, entiendo. Así es, sí. El Mundial y el resultado de Asunción nos dejó por sobre el equipo canadiense, que históricamente ha tenido mejores resultados que nosotros en Panamericanos como de esta envergadura, pero hoy estamos sobre el papel, sobre Estados Unidos también, cosa que también es un desafío, ojalá mantener y ojalá poder subir en el ranking lo más posible, ganando ojalá todos los partidos que se nos enfrenten. Pero sabemos que Canadá y Estados Unidos son potencias mundiales en este deporte y tienen una muy buena preparación, tienen los medios para prepararse súper bien, viajan harto a competir y eso les dio un plus este año en sus preparaciones. Y van a ser partidos difíciles, van a ser partidos muy parejos que vamos a tener que salir a ganar y que queremos ganar para poder estar en esa final tan deseada. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene Chile con respecto a otros países como Estados Unidos y Canadá? ¿Y cómo se explica el gran desarrollo que ha tenido esta disciplina en Chile, estos grandes resultados? Mira, las grandes diferencias hoy hay menos. Yo creo que hace un par de años era mucho más, pero principalmente porque hay jugadoras que se pueden profesionalizar en esos países. Y acá no hay ninguna jugadora que sea exclusivamente dedicada al hockey, sino por alguna razón personal, o sea, que se financien ellas de manera privada, por así decirlo, seguirse auspicios y qué sé yo. Pero hoy ninguna hockeyista puede vivir del deporte y eso nos pone en principal diferencia con Argentina, con Estados Unidos y Canadá, cuando dedicaban más a sus jugadoras al deporte. Hoy Canadá y Estados Unidos, no sé si están todas las jugadoras siendo profesionales, creo que no, y eso nos hace quizás también estar más parejas en el ranking. Hace un par de años ellas están mucho más arriba que nosotras en el ranking, casi top 10, y nosotros seguíamos siendo del ranking 20 entre el 20 y el 18 nos movíamos. ¿Y qué ha hecho que el hockey ha crecido tanto? Creo que la Federación Chilena ha hecho un trabajo muy importante en todo lo que es la masificación del hockey y en la especialización de las jugadoras que ya saben jugar con las categorías inferiores. Ha puesto mucho empeño en conseguir buenos entrenadores para las categorías inferiores. Las mismas Diablas están haciendo entrenadoras de las categorías más inferiores y eso también entrega conocimiento y herramientas para que las categorías que vienen de abajo aumenten su nivel y lleguen mucho más preparadas a la selección adulta. Muchas gracias, Francisca Tala, por su tiempo y todo el éxito del mundo de las Diablas que debutan mañana en los Panamericanos. Hablando de los Juegos de Santiago 2023, hoy se vivió una nueva jornada llena de emociones. El Team Chile nos sigue dando alegrías y volvió a sumar medallas el día de hoy, nuevamente en el remo. Además se jugaron partidos de tenis y voleibol y empezó el surf en Pichilemu. El resumen de la jornada en la nota a cargo de Constanza Álvarez.
La fiesta del deporte no para en Santiago 2023 y el Team Chile lo sabe. Actualmente, nuestro país se sitúa en el quinto lugar del medallero general con 26 medallas, de las cuales 5 son de oro, 12 de plata y 9 de bronce. Mientras que a la cabeza de la tabla se encuentra Estados Unidos con 120 medallas, seguido de México con 55. Durante esta jornada, el equipo de remo se despidió de los Juegos en alto, al consagrarse como el deporte chileno más exitoso de la competencia hasta el momento. En los 4 días de Panamericanos, lograron obtener 10 medallas, más que cualquier otra disciplina del Team Chile. Los remeros sumaron 3 oros, 4 de plata y 3 de bronce al medallero chileno. Esta mañana sumaron 2 preseas de plata al obtener el segundo lugar en doble par de remos cortos femenino y en 8 mixto con timonel. Ambas competencias se llevaron a cabo en la Laguna San Pedro de la Paz, donde destacó la participación de los cuatrillizos Abraham. Simultáneamente, a las 11 de la mañana, el equipo femenino de natación rompió récord nacional en estos Panamericanos, quedando en el quinto lugar de la posta 4x100 combinado femenino con relevos, cumpliendo el tiempo de 4 minutos 18 segundos y 81 centésimos, superando su récord anterior en 4 segundos. Por otra parte, luego de ser derrotadas en cuartos de final por la selección argentina ayer, el voleibol femenino hoy triunfó contra Cuba. Las chilenas ganaron los 3 sets contra las caribeñas y avanzan por la disputa del quinto lugar en el podio contra Colombia mañana. En el tenis, Gonzalo Lama perdió contra el brasileño Thiago Monteiro en octavos de final, siendo el primer chileno eliminado en singles del tenis de Santiago 2023. Mientras que Alejandro Tavilo y Tomás Barrios continúan en competencias individuales y esta tarde se enfrentarán en dobles a la dupla mexicana. Esta tarde, la chilena Krister Kovrich compitió en la final de 1500 metros libres en natación y obtuvo la medalla número 26 para Chile con una medalla de plata al quedar en el segundo lugar. Por otra parte, esta noche Chile disputará los cuartos de final en voleibol playa. La dupla femenina de Borpalo y Rivas se enfrentará a Estados Unidos a las 19 horas, mientras que los primos Marcos y Esteban Grimal competirán con la dupla canadiense a las 20. En el fútbol, la Roja Femenina se encontrará con la selección mexicana en el Sausalito de Viña a las 8 y a esa misma hora debutará el equipo femenino de básquetbol contra Puerto Rico. Bueno, en estos momentos nos empezamos a despedir de una nueva edición de Kilómetro Cero Noticias, siendo las 18:08 de la tarde, 23 grados en la capital. Esto vendría siendo todo. Nos despedimos con esta imagen de la Plaza Baquedano en estos momentos. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy. Que estén muy bien. Chao, chao.